Támesis TV, nuestro canal. Bueno, un saludo a toda la comunidad tamesina. Iniciamos el año 2019. Queremos continuar con este ciclo de conversaciones que hacemos cada semana con diferentes invitados, tratando de llevar a ustedes conocimientos de las normas. Este es un programa de la Administración Municipal Támesis Territorio de Esperanza y el canal comunitario. Hoy tenemos como invitada a la fiscal local del municipio y el tema que vamos a abordar es la violencia intrafamiliar y las diferentes violencias. Bueno, doctora Soraya, muy buenas tardes. Gracias por haber aceptado esta invitación. Queremos iniciar con una pregunta muy global y es: ¿cuándo se configura la violencia intrafamiliar? Buenas tardes, doctora Amparo, gracias por la invitación. Buenas tardes a toda la comunidad de Támesis. ¿Cuándo se configura la violencia intrafamiliar? La violencia intrafamiliar dentro del ámbito penal se configura desde el momento de que cualquier miembro de ese núcleo familiar ejerce un acto de violencia o un maltrato, sea físico o moral, sobre otro miembro de esa unidad familiar. Bueno, vale la pena que aclaremos que esa unidad familiar comprende en algunas oportunidades personas que no son de la familia. ¿Qué llamamos unidad familiar? Llamamos unidad familiar cuando están bajo el mismo techo, así no sean parientes incluso. Por ejemplo, las empleadas del servicio o un amigo o un pariente que viva de manera permanente bajo el mismo techo con una persona hace unidad familiar con las personas que están ahí. Esto es para que no pensemos que solamente hacemos unidad familiar cuando estamos con papá, mamá e hijos. Puede ser papá, mamá, hijos, abuelos, tíos, primos, un vecino que viva de manera permanente, si el novio vive de manera permanente bajo el mismo techo, esa es una unidad familiar. Y como lo decía la fiscal, cualquier persona que se agreda o que agreda a otra persona dentro de esa unidad familiar constituye violencia. También quiero aclarar una cosa, señora fiscal, y es que el trámite inicialmente, y eso ha sido algo que debemos repartir un poquito, y es que estamos dejando a que sea únicamente la comisaria de familia la que recibe las denuncias por violencia. En su concepto, ¿dónde deben denunciar las personas esa violencia intrafamiliar? Bueno, la violencia intrafamiliar no se debe denunciar exclusivamente en la comisaría de familia. Este es un delito investigable de oficio y lo puede recibir esta noticia cualquier autoridad. Está en la obligación de dar conocimiento ante la autoridad pertinente, en este caso la Fiscalía, cuando se conoce de un delito de violencia intrafamiliar. Pero la víctima de violencia intrafamiliar, para instaurar su denuncia, puede acudir a la comisaría de familia, a la Policía Nacional, inclusive a la misma Fiscalía, porque el orden de ruta inicial para establecer la denuncia por violencia intrafamiliar es la Policía Nacional. Normalmente hay unos encargados en la policía para recepcionar las denuncias, o las unidades receptoras de denuncias en los municipios que cuentan con ella. En el caso de Támesis no tenemos una unidad receptora exclusiva. Hay algunos municipios que tienen la SAU o tienen la unidad exclusiva para recepcionar delitos de violencia intrafamiliar. En el caso nuestro, en el municipio no contamos con esas entidades, pero sí se puede acudir inicialmente en primer orden a la Policía Nacional. Si la Policía Nacional por alguna razón, algún motivo, no está habilitada o no tiene la disponibilidad de recepcionar esa denuncia en ese momento,
deben acudir o pueden acudir a la fiscalía, que en la fiscalía también se les recibe asignándoles un número de SPOA y se les recepciona la denuncia. Pero lo ideal es que se recepcione la denuncia ante la Policía Nacional. La Policía Nacional, doctor Amparo, ¿qué debe hacer cuando recibe una noticia de violencia intrafamiliar? Debe recepcionarle a la víctima la queja. Si es pertinente, remitirla inmediatamente, o ir la misma policía con ella ante el centro médico más cercano para que sea valorada, porque tiene una agresión ostensible y delicada, debe hacerlo. O si es pertinente, el policía ve que la persona llegó, no está sangrando, pues le recepciona la denuncia y la remite inmediatamente ante el centro médico más cercano para que sean valoradas las lesiones físicas de que está siendo víctima. Si ya la persona o la policía le toca acudir al sitio de los hechos, en ese sitio de los hechos la policía está también en la obligación de acompañar a esa víctima al centro más cercano de salud para que sean valoradas sus lesiones. Incluso hasta la propia policía debe acompañar a la víctima o a la presunta víctima, porque la prueba reina es la valoración médica. Entonces es el primer acto urgente que hay que hacer, que la policía lleve a la víctima al hospital, que la atiendan por urgencias, porque esa como va a ser la prueba reina en una investigación penal, porque también aquí abro un paréntesis, si es que nosotros en la comisaría hacemos un trámite eminentemente administrativo, que la gente muchas veces lo confunde, porque la gente se desespera y dice, es que ya la comisaría recibió la denuncia hace 6 meses, hace 1 año y no ha pasado nada. Sí, no ha pasado nada. Ellos esperan que sea uno como comisario el que diga, venga, pues vamos ya por el agresor, pero eso no se puede ser. ¿Por qué no puede ser, doctora Soraya? Porque ya la acción penal radica en cabeza de la fiscalía. Entonces la comisaría, como ente administrativo, da la protección y va a seguir los pasos pertinentes para tratar de que esa afectación que se presentó, esa alteración que se presentó dentro de esa familia no destruya esa unidad familiar, para que se mantenga ese núcleo familiar. Que se mantenga el núcleo, que se busquen compromisos para que haya armonía, que la gente entienda, y ahí es donde interviene la psicóloga de la comisaría, donde los remitimos a cursos de formación familiar, hacemos terapias de pareja, hacemos terapias de familia, pero que no es la comisaría quien dice si se manda orden de captura contra un agresor o no. Yo le voy a hacer un paréntesis, doctora. Claro que sí. En cuanto al tema de las capturas que usted lo precisaba hace un momento, la Fiscalía lo debe hacer. Como decía, la acción penal radica en la Fiscalía General de la Nación. Por lo tanto, la comisaría, luego de adelantar esos actos pertinentes para tratar de mantener esa unidad familiar, si hay informes que pasar ante la fiscalía, lo presenta, pero es importante mirar que cuando la persona coloca la denuncia ante la policía, remite a la víctima ante el centro médico más cercano y recauda esa denuncia, la ha radicado debidamente, normalmente han recibido ese reporte de medicina legal donde se acredita o se materializan esas lesiones físicas de que ha sido víctima o ese daño que ella ha manifestado. Muchas veces la fiscalía luego cita a la persona para mandarla a una valoración médica, y el médico mira si es necesaria la valoración psicológica. Cuando sea pertinente se debe hacer. Eso en esa eventualidad. Luego de recaudadas unas pruebas se adelanta el proceso común y corriente ante los jueces de garantía para hacer la imputación, para la medida de aseguramiento si es necesario, si se requiere ordenar una captura, o en los casos de flagrancia, doctora, que es importante. En los casos de flagrancia, la persona es capturada en el mismo sitio donde está cometiendo el hecho y es puesta a disposición de la fiscalía. Pero eso sí que es difícil de probar eso, porque cuando llega la policía ya el agresor está durmiendo o se ha ido. Entonces esos casos de flagrancia son bien difíciles. Cuando se capturan en flagrancia, normalmente la fiscalía opera inmediatamente con hacerle la legalización de la captura para demostrar que efectivamente fue en flagrancia, la imputación y la medida que hubiese lugar.
Y en los otros casos se adelanta la investigación. Hay casos donde la Fiscalía observa que es un hecho de tal magnitud que se requiere darle protección inmediatamente a la víctima, que esa víctima está corriendo peligro, la libertad de ese ciudadano, miembro de su familia, constituye un peligro para ella, y la Fiscalía solicita la captura de esa persona. Bueno, y cuando hablamos de que se le inicia ese proceso penal y cuando decimos que es oficioso, iniciado ya el proceso penal, ¿hay alguna manera de conciliar con ese agresor y la agredida, o eso no es conciliable? En materia penal no es conciliable. Cuando decimos que es oficioso en materia penal es porque cualquier persona está en el deber de denunciar cualquier hecho de violencia intrafamiliar que conozca, sea contra un menor de edad, sea contra una mujer, sea contra un adulto mayor, como son las personas mayores de 60 años, situaciones estas tres contra una persona en estado de indefensión o discapacidad psicológica. En estos casos la conducta es agravada, entonces la pena aumenta cuando la víctima reúne estas características. Cualquier persona está obligada a denunciar. Sí, también es importante aclararle a la comunidad de eso, que la violencia intrafamiliar, como otros delitos, es obligación moral y legal de denunciarla. Cuando uno pase por la calle y siente que piden auxilio, sienten que un niño llora extremadamente, pues en forma que no es normal, debe dar aviso a la autoridad para que la autoridad decide si hay necesidad de hacer un allanamiento, ¿cierto? Bueno, doctora Soraya. O por lo menos averiguar qué está pasando, porque se está escuchando un llanto de un niño de manera incontrolable, desesperada, que no es normal, no está dentro de lo normal. Avisar a la policía qué le puede estar pasando a ese niño, o escuchar gritos en una casa, escándalos, voces de auxilio. Muchas veces tenemos la mala conducta, porque esas son conductas de mal ciudadano, decir no me meto porque después me gano problemas. No, es un acto de prestar ese socorro, ese auxilio a ese grupo familiar, a esa persona que no sabemos en qué condiciones desesperadas o de peligro se encuentre. Entonces hay que acudir a la policía por lo menos a decir en tal parte, tal dirección se está presentando al parecer un hecho de violencia. Ya ellos como autoridades de policía llegan al sitio y verifican si efectivamente eso se está dando para poder atajar a tiempo y evitar consecuencias mayores, de auxiliar a la persona que en esos momentos lo requiere. Bueno, como les decía, nosotros en la comisaría hacemos ese trámite administrativo que es el espacio ideal para hacer convenios y llegar a conciliaciones. ¿Qué pasa, doctora Soraya, cuando ya ha iniciado esa investigación penal por violencia? La señora manifiesta, no, yo ya no quiero que lo metan a la cárcel, él es muy buen papá, él es muy buen marido. ¿Cuál es la opción ahí? ¿Qué le puede pasar a ese presunto agresor? Bueno, hay que analizar, y la Fiscalía debe hacer un análisis muy exhaustivo, muy profundo sobre el hecho de violencia, porque ocurre que en principio dijimos que no es querellable ese delito, es denunciable de oficio. Lo puede denunciar cualquier persona, precisamente porque por lo general la víctima de violencia intrafamiliar está atemorizada, está sometida, sea psicológicamente, por la fuerza nomás del agresor. Por lo general se da en esos casos, que esa persona está sometida en condiciones de tanta coacción que no está en la capacidad libre de ir y denunciar, porque siente el temor, o porque es el marido que si lo denuncio no solamente me va a volver a agredir, sino que ya quién me va a dar el mercado. O los amenaza con quitarle los hijos. O le voy a quitar los hijos, porque también a veces tenemos desafortunadamente actos de esa magnitud por parte de hombres extremadamente machistas que consideran que en ellos está solamente la potestad de disponer de los hijos. Entonces le voy a quitar los hijos. La mujer de pronto no tiene esa capacidad de análisis libre de decir yo tengo unos derechos como persona, como ser humano, como mujer.
y me voy a denunciar porque es mi pareja, pero no por eso tiene la obligación o le da derecho a ser maltratada. Entonces esa persona que va a decir desisto ya de ese proceso porque ya no quiero, entonces no es desistible esa investigación, no admite el desistimiento. Hay que mirar si de pronto ese hecho denunciado y que ahora la señora dice que no quiere continuar, efectivamente sí afectó esa unidad familiar y si se reunieron otros requisitos que exige la norma penal para poder adelantar la investigación pertinente, pero no se puede archivar por el desistimiento de la víctima. Es que la víctima, y si hablamos de que la víctima es un menor de edad, menos, hay que adelantar la investigación pertinente, reunir las pruebas necesarias para poder establecer que efectivamente estamos ante un hecho de violencia intrafamiliar que no es desistible y poder ejercer la justicia como la ley lo indica. Esa es la protección que se tiene que darle a las víctimas, esa es la garantía de que el Estado está atento por medio del aparato judicial a enfrentar este tipo de actos de violencia, porque esto se presenta en muchos casos que no, ya no quiero, o la señora viene inicialmente y de pronto esa noticia se olvida y cuando ya más adelante volvemos a saber es que la señora apareció muerta porque sí se quejó, en un momento dijo que ya no, pero después apareció muerta. Pero nosotros como autoridad estamos en la obligación de ahondar en ese caso y poder llevar adelante la investigación que corresponde. Bueno, ¿de qué penas estamos hablando en el evento en que se sancione o se llegue hasta el final en un proceso de violencia intrafamiliar? ¿De cuánta pena estamos hablando? Bueno, la violencia intrafamiliar en el artículo 229 del Código Penal nos habla de una pena de 4 a 8 años de prisión, pero cuando se trata de violencia contra una mujer, contra un menor de edad, contra una persona mayor de 60 años, contra una persona en estado de indefensión, contra un discapacitado, cuando esa violencia intrafamiliar se da contra esta serie de personas, se aumenta de la mitad a una tercera parte. Entonces, estaríamos hablando de una pena de 6 a 14 años de prisión. Entonces, es una pena siempre alta. De ahí que como la pena mínima de este delito, en términos generales, parte de 4 años, de ahí que tenemos, de por sí tenemos un argumento de los cuales exige la ley para poderle pedir una medida de aseguramiento a esa persona agresora. Por eso es importante, doctora, que usted a través de estos programas que me parecen tan valiosos para la comunidad, se le dé a conocer que estamos hablando de penas altas, estamos hablando de privación de la libertad, que después de la vida es uno de los delitos o es el delito más preciado de un ser humano. Claro. Y muchas veces se piensa que no pasa nada con venir y pegarle a la esposa o a un menor, maltratarlo a tal punto, así seamos los padres, porque no por ser padres de familia tenemos derecho de llegar a maltratar a los hijos. Entonces esos delitos son sancionados con penas muy severas. Y por el lado de las denunciantes, pues el mensaje sería que no todas las violencias, porque normalmente cuando las personas acuden a la comisaría a poner denuncias por violencia, se remiten a 20 y 30 años atrás. No, es que él siempre ha sido muy violento, es que él siempre me ha agredido, pero eso no lo podemos tener en cuenta en el momento actual, porque por eso hay unos límites para denunciar esas violencias, que deben ser en un plazo máximo de 30 días y en un plazo mínimo de 8 días, que es donde la situación todavía está fresca, donde se tiene el recuerdo y se tienen las pruebas necesarias, y no podemos pensar en que todas las denuncias van a ir o van a terminar con una investigación penal, porque lo que pretende la ley 294 y la 1257, que es la que ampara mucho la violencia de género, pretenden es no meter las personas a la cárcel, sino hacer
programas de sensibilización y programas preventivos para que precisamente se erradique la violencia. Porque en todos los hogares hay pues no violencia, pero sí hay desacuerdos, sí, hay y hay discusiones y hay razones para uno pelear, como lo llama el común de la gente, pero que no es pelea, sino puntos de vista diferentes. Sí, en ese punto, doctora, es importante también precisar que los actos de violencia o de alteración o de conflictos al interior del hogar, así como las conductas entre los seres humanos, no todas debemos correr a encaminarlas por la vía penal. Es que lo metan a la cárcel, es que yo quiero que lo sancionen ya en el momento de la rabia, en el momento de la furia. La última instancia para que se llegue a una investigación penal es luego de haberse agotado todas las otras vías posibles que puedan existir. Por eso la violencia intrafamiliar normalmente sí, es evidente cuando la persona llega agredida y es remitida al centro médico para valorarle sus lesiones. Luego, en otros casos, se le remite a comisaría de familia. En muchos casos, a pesar de que llega la investigación a la fiscalía, nos tenemos que apoyar en esa labor administrativa que desarrolla la comisaría de familia para poder mirar si realmente es pertinente abrir o no una investigación penal, porque no necesariamente todas esas alteraciones o conflictos al interior del hogar son violencia intrafamiliar. Ya a pesar de que la norma dice que es un maltrato físico, psicológico, pero debe ser un maltrato, realmente un maltrato físico, psicológico que esté debidamente acreditado y que esté acreditado, porque hay otros casos donde se pueden solucionar los conflictos por medio de la comisaría de familia, que en muchos de los casos aquí en el municipio se han dado, y afortunadamente se ha restablecido esa unidad familiar. Se han atendido los llamados de la comisaría, las personas acuden a las terapias de psicología. Ustedes, tengo entendido, doctora, que hacen visitas domésticas, también, entrevistan a los integrantes del núcleo familiar, y eso ha servido mucho para cuando la fiscalía empieza a recaudar pruebas a fin de iniciar el proceso penal, se da cuenta que estamos ante un hecho que no justifica, porque no hay realmente esa violencia que destruya esa unidad familiar. Entonces, si entramos a actuar como órgano represivo, vamos a destruir esa unidad. Por eso la fiscalía, la comisaría actúa en primer momento, y la última instancia, la última ratio, es la fiscalía, que es para ejercer. Bueno, doctora Soraya, ¿usted cuánto lleva en el municipio de Támesis? Ya llevo 1 año y 6 meses, doctora. Y o sea que tiene el tiempo suficiente para tener un medio diagnóstico de acuerdo a lo que llega a su oficina. ¿Cómo calificaría usted la violencia intrafamiliar y la violencia de género acá en el municipio? ¿Cómo nos encontramos? ¿Estamos graves, estamos medios o estamos dentro de lo normal? Bueno, yo diría que estamos graves. ¿Por qué graves? Porque primero, bajo ningún punto de vista es admisible la violencia intrafamiliar, la violencia de género, ningún tipo de violencia. Pero sí tenemos más o menos un 40%, un 30% de investigaciones de violencia intrafamiliar de años ya muy pasados, y en los últimos años pues se sigue presentando esas agresiones al interior del hogar. Hay violencia entre pareja, violencia que es muy lamentable, también la violencia de hijos sobre los padres, violencia de nietos sobre los abuelos. Entonces esa violencia desafortunada que siempre se da por imposición de la fuerza sobre el más débil, se ha presentado con cierta frecuencia y se viene presentando con cierta frecuencia en el municipio. Entonces es importante como alertar a la comunidad. ¿Y a qué le atribuye usted esas violencias en esas diferencias culturales y de generaciones?
porque vemos mucho esas violencias generacionales de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, de los nietos a los abuelos. ¿A qué le podríamos atribuir esas violencias? ¿A qué se deberá esa violencia? Yo pues voy a emitir el concepto desde la comisaría. A mí me parece que hace más falta mucha disciplina en los hogares. Nos hemos dejado convencer por nuestros hijos de que si me castiga y si me violenta yo la voy a denunciar, y eso en muchos espacios lo hemos dicho, no es así. O sea, también hay que tener lo que decía ahora la fiscal, y es que no confundamos el castigo con el maltrato, porque es muy distinto. La manera de castigar es con disciplina y con mucho amor, y el maltrato es un maltrato físico y verbal, que en mi concepto es más dañino el maltrato verbal, porque daña la autoestima de nuestros hijos, y cuando dañamos la autoestima de nuestros hijos, pues se vuelven unas personas en la etapa de la adolescencia agresivas, rebeldes, y pueden iniciar muy fácilmente el consumo. Ahora sí, después de yo haber contestado la pregunta que le hice, cuénteme usted, ¿a qué le atribuye esas violencias en el municipio? Comparto su posición, doctora Amparo. Efectivamente, puedo observar que todo se está derivando de esa falta de disciplina. Yo diría que nos está faltando alguna formación, algún grado de educación para entender de que la disciplina se ejerce no necesariamente con castigo físico. La disciplina se ejerce con esa autoridad moral que como padre yo estoy dando también un buen ejemplo en la casa, padre, madre, damos el ejemplo a nuestros hijos para poder moralmente exigirles también a ellos un comportamiento, de no ser tan permisivos. Sí se puede observar que somos muy laxos, desafortunadamente. En la región somos muy laxos en los hijos, no hay disciplina, entonces muchas veces me llega la señora y me dice, es que yo, ¿cómo hago que este muchacho se me salió de las manos, no quiere estudiar? Y no quiere estudiar y es un niño de 7 años. Ajá. Entonces yo no entiendo cómo estamos entregando a los 7 años decimos no lo llevar a estudiar porque él no quiere. Claro. Entonces nos hace falta establecer esas condiciones de disciplina al interior del hogar, llegar a acuerdos con los hijos. No necesariamente hay que pegarles, hay que llegar a acuerdos, porque muchas veces siempre los niños van a querer, o los adolescentes van a querer, y uno se da cuenta que llega el muchachito, o uno ve, pide como de mala gana, como con esa imposición de que tiene que ser así, la mamá por evitar y por complacerlo, sí, mijito, bueno, está bien, espere. No, lleguemos a compromisos donde tiene que imperar el respeto. Yo diría que es importante que rescatemos valores que desafortunadamente en nuestra sociedad se han perdido. Si rescatamos esos valores, doctora, yo creo que eso va a servir muchísimo. De eso nos vamos a encaminar en este año. Bueno, doctora Soraya, se nos acaba el tiempo. A ustedes esperamos que nos sigan viendo en el canal 8 y en YouTube a través de internet. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias, que pasen un feliz día. Gracias, doctora, por la invitación. Támesis TV, nuestro canal.